no se encuentra con vida. No está con vida. Personas del poder que tienen que ver. Mira, nuevamente la carta del engaño. Acá... Hola, bienvenidos a mi canal Clesania, y esto es 3 casos de desaparición que se han dado últimamente en distintos países. ¿Qué pasó con estas personas? ¿Dónde se encuentran? Vamos a desarrollar eso aquí con mis cartas y mi clarividencia. Mientras tanto, te invito a suscribirte a mi canal Clesania. Suscríbete, es totalmente gratis. Dale click a la campana para activar las notificaciones cada vez que subo un vídeo de predicciones mundiales, predicciones de sismos y desastres naturales, horóscopos e historias paranormales. Bien, sin más preámbulos, vamos a ver qué aconteció, qué ha pasado realmente con esta menor desaparecida en Italia. Su nombre es Cataleya Álvarez. Ella es una niña peruana que emigró a Italia. Veamos qué sucedió realmente con esta pequeña y lo más importante. Veamos con las cartas si aún continúa con vida. Lo que sí presentía desde que me enteré de este caso, que si esa niña paraba las investigaciones, esa niña corría mucho peligro. Así que veamos si aún la van a poder encontrar, si aún está bien. ¿Sí? Veamos. Si Cataleya Álvarez está aún con vida y dónde está. Me sale aquí en las cartas, lo primero que veo es que ella fue como que engañada por la persona que se la llevó. Sí, acá veo como que alguien convenció a esta niña para, no sé, alguien le dijo te voy a comprar dulces o algo así. Algo le han tenido que decir a esta niña para sacarla del lugar donde estaba. Lo primero que veo es que sus familiares tienen algo que ver. Tienen algo que ver en la desaparición. Lo primero que veo aquí es que ella, y justo con lo que vi un poco en mis visiones que tuve, yo le observaba a la pequeña con un señor ya mayor, como que de tez bronceada, pelo blanco, o sea, blanco pero con tez bronceada. Creo que sí, este señor como que era de edad un poco mayor. Hay personas aquí involucradas de su propia familia. Veo como que 3 personas. Lo primero que veo es sufrimiento de la menor. Me indican acá las cartas que no se han debido parar las investigaciones. No se han debido parar las investigaciones y continuar buscando. Mientras más continuaban buscando, más eran las posibilidades de encontrar con vida a la pequeña. Como les digo, esta pequeña fue llevada con intenciones, o sea, engañándole. Y acá veo sustancias, o sea, como que la niña ha ido con personas que tienen problemas con sustancias o algo así. Acá veo abuso. Abuso contra la niña. Ha habido abuso, siento acaso desesperación de la niña pequeña. Su madre sabe cosas, no ha hablado todo como debería de ser y de contarlo, porque sabe que tiene un poco de culpa de lo que ha pasado.
Lo que sí logro acá ver como que un río o algo. Mi guía espiritual me dice alcantarilla, no sé qué tiene que ver acá. Alcantarillas, veo como que agua. La carta del diablo, pero invertido. No han debido de parar estas investigaciones. Acá veo que este caso se va a convertir en un caso sin resolver. Se va a convertir en un caso sin resolver. A medida de que no hablan todos los testigos, los culpables, y acá lamentablemente veo que ha habido abuso. Como les digo, acá veo un señor de edad avanzada involucrado. Algo que también que salió mal, no sé a qué se refiere esto que me está diciendo acá las cartas, algo que salió mal. Son como, se diría, personas de mal vivir, las que le rodeaban a esta menor. Ojalá que aún esté viva, pero acá lo que veo es que cada vez se agotan las esperanzas en este caso. Se agotan las esperanzas. Qué lamentable. Voy a echar las cartas de nuevo para ver si hay posibilidades aún de encontrar esta menor. Sí se va a llegar a esclarecer el caso, pero acá las cartas en esta tirada que acabo de hacer me dicen que cada vez que menos buscan es más imposible saber dónde está y llegar al paradero donde está la pequeña. Vamos a encontrar a Cataleya con vida. Ella se ha perdido en Firenze, en Italia, desde junio de este año. No se va a llegar a esclarecer el caso. Acá me marca. Hay mucha manipulación, hay verdades a medias, no terminan de hablar los testigos ni los culpables, obviamente, porque no quieren ir presos. Todo ha sido por dinero. Acá había algo pendiente. Es que los niños no son un juego. No sé qué ha pasado acá exactamente, pero hay problemas con dinero, drogas. Todo eso le ha estado rodeando a la pequeña también. Y ella ha sido la perjudicada. Esta menor la raptaron, la llevaron con engaños hacia otro lugar. Por el momento yo no veo que se esclarezca nada. Los testigos, los culpables no hablan todo. Esa niña vivía en un ambiente muy tóxico. El hotel, ¿cómo se llama? Astor, donde vivían un montón de migrantes, incluso personas de mal vivir habían dentro. Y a veces, y no solo esa niña, sino que otros pequeños eran acosados. Acá lo que me marcan las cartas es que mientras más se apuren en investigar y no dejar pasar ni un día más, aún la podrían encontrar. Pero acá veo mucho peligro para la niña. Y está como con personas de mal vivir, o ha estado. No veo aquí bien con claridad si aún está con esas personas. Pero esta niña, yo como les vuelvo a repetir, los niños no son objetos. A esta niña la han visto como objetos, tanto sus propios familiares cercanos, estas personas que se la han llevado, porque son varias personas que son testigos. Y esta niña, si es que aún aparece viva, va a llevar un daño psicológico tremendo. Lo cual yo veo acá que no se va a esclarecer este caso. Y van a continuar dando vueltas y vueltas en este caso, giro tras giro. Y no se va a hallar aquí algo.
Pero lo principal es encontrar a la pequeña y ojalá que con vida. Pero acá veo, como les digo, sustancias ilícitas también que le han estado rodeando a la menor y en ese hotel donde vivían inmigrantes. Yo solo diré que mientras no paren ni un segundo de buscar a esta menor, probablemente la hallen, ¿sí? No la dejen de buscar ni un solo minuto, ni un solo segundo. Búsquenla cerca a ríos, alcantarillas, también me dice mi guía espiritual, no sé por qué. O cerca a zonas así escondidas, pero muy escondidas, ¿sí? Que veo acá como agua alrededor de la niña. Bueno, vamos a pasar al otro caso que también les dije que era, lamentablemente, el caso de los niños, mejor llamado Operación Esperanza. Esto sucedió en Colombia, donde unos niños iban en busca de su padre, que era perseguido por guerrilleros de las FARC en Colombia. Pero hubo un accidente, murieron 2 personas, estos niños sobrevivieron, un perro de nombre Wilson los fue a buscar, dice que sobrevivieron con la comida que les lanzaban los helicópteros. Esto fue algo real, porque hasta el día de hoy para muchas personas es increíble cómo han sobrevivido 4 niños pequeños, bueno, una casi adolescente y un niño casi bebé. Veamos qué pasó realmente aquí, si ha habido acá algo del que tenga que comprometer al gobierno de Petro, porque ha estado pasando por cosas muy turbias el gobierno de Petro actualmente. Veamos si hubo acá algo detrás. Dinero, mentira, engaño. Lo primero que sale, alguien del poder y estos niños pasando penurias. Lo que vivieron estos niños sí fue real, me dicen las cartas, pero el trasfondo, lo que le llevó a estar ahí, veamos qué pasó. Mira, ustedes lo están viendo. La carta de la justicia invertida, de los problemas legales, que ya sabemos quiénes están pasando actualmente, los del gobierno actual, y mucho dinero detrás. ¿Qué hay detrás de este caso, Operación Esperanza de Colombia? Y no se va a decir la verdad a fondo. Mucho dinero. El accidente sí fue real, el accidente que sufrió el avión. Acá hay un engaño. Un engaño y me marca como que personas del gobierno, supongo acá que militares estuvieron cerca a los niños, ya los habían hallado y lo alargaron esto como que los niños están pasando penurias tantos días y luego sobrevivieron un mes. Eso, esa parte fue un montaje, pero lo demás, o sea, lo que sucedió este accidente y lo que sí hubo unos días que los niños estaban perdidos, no localizados, pero acá llegaron personas, pero extendieron este caso, me habla aquí las cartas. Sí, mira, la carta del presidente. Y aquí, si hay algún testigo que hable sobre este caso, sería otra acusación más para Petro. Lo dicen las cartas. Acá, porque hay mucho dinero de por medio y se cae mi cuarzo. La energía está muy fuerte de esta lectura. Mucho dinero de por medio que implica al presidente actual de Colombia. ¿Por qué? Aquí hubo algo que se extendió más de lo debido para ocultar cosas. Y ahora también algo que nos importa es qué pasó
con la mascota, con Wilson. ¿Qué pasó con este perrito? Este perro rescatista. ¿Van a encontrarlo con vida, sí o no? Veamos qué nos dicen las cartas. Ya cayeron como 3 cartas. Lo primero que observo es mucha agua. Tal vez el perro haya perdido la vida ahogado, me indican acá las cartas, porque veo mucha agua, como que río, y zonas espesas así de bosque. Este perrito, este animal, esta mascota, ya no se encuentra con vida. No está con vida. Personas del poder que tienen que ver. Mira, nuevamente la carta del engaño. Acá ha habido algo más que involucra al gobierno de Colombia. No, no está con vida. Y de repente van a decir, sí, Wilson, allá hallaron otro perro parecido a Wilson, pero no sabemos si es Wilson, que ya pasó eso, pero pueden volver a decir. De repente nos van a hacer creer que sí es Wilson, pero no, él ya murió. Aquí veo como que alguien con algo, con un arma, que le ha quitado la vida y ha lanzado su cuerpo hacia un lugar con agua, un río probablemente. Sí, mira acá el cuerpo del animal no está. Muchas cartas de agua. Mira, algo conversado entre los que rescataron a los niños y el gobierno. Y acá una desaparición que ya lamentablemente este animal quedó sin vida. Como les digo, van a intentar reaparecer algún otro Wilson, algún perro parecido, pero no es. Pero acá veo que perdió la vida trágicamente esta mascota. Veo arma blanca, es específica. No puedo decir más cosas porque YouTube después luego lo censura. Y como que el cuerpo arrojado a un lugar con agua, cerca de un río, algo con agua. Pero no, no lo van a encontrar, no está con vida, ya no está con vida. Wilson, lamentablemente. Y ahora vamos con el tercer y último caso, que ocurrió en Perú y es algo trágico y de lo cual deben estar pendientes, muy al pendiente en todos los países, no solo de Latinoamérica, sino que en Europa también, Europa, Estados Unidos, donde van muchas personas con niños pequeños, migran, tienen que tener demasiado cuidado. Si no va a volver a ocurrir esto, así como lo que le ha pasado a esta pequeña Cataleya Álvarez, tienen que tener mucho cuidado y sobre todo no confiar en personas que recién conoces. El caso es el siguiente, esto pasó en Perú, en Cusco. Resulta que una señora, y también yo lo predije, dije, tenga mucho cuidado, sobre todo en Perú, dije, va a haber una desaparición de un bebé, mucho cuidado en los hospitales, a la hora que asiste la madre al parto, que siempre debe alguien acompañarla. Y pues la madre estaba dando a luz, los médicos le dijeron, tu bebé ha nacido muerto, no tiene señales de vida, y pues dentro de un momento te vamos a entregar el cuerpo. Y resulta que jamás apareció el cuerpo. Le dijeron se desapareció el cuerpo de un momento a otro. Veamos si es verdad que el bebé nació muerto, porque si no estaríamos hablando de otra cosa. ¿Se trata de personas o acá ha habido algo más? ¿Es verdad que el menor, el bebé, nació muerto, sí o no?
niño, este bebé, no ha nacido muerto. Y esto también lo intuía porque que te digan un bebé ha nacido muerto de un momento a otro y digan después que su cuerpo desapareció y no lo encuentran más. Acá les están engañando a los padres. Y acá veo, lamentablemente, como que ese bebé ha sido entregado, no sé, aquí veo cosas con dinero, tiene que ver con dinero, muchas cosas con dinero. Y van a seguir ahondando en este caso y no van a encontrar nada porque acá no veo que se esclarezca. Es un caso algo parecido como el de Cataleya, que si no investigan, si dejan de investigar, pues no llega a nada. Acá me marca también algo como que, y sí pasa bastante, al menos en Perú, que al nacer los niños algunos médicos los sacan del vientre con mucho, sin delicadeza. Sí, aquí hay algo como que también de eso, o sea, puede que este bebé también estuviera como que un poco enfermo al nacer o algo pasó, pero muerto, no me salen cartas de que hayan encontrado un cadáver a la hora de sacar al bebé del vientre. Más bien veo como que engaño y veo mucho dinero de por medio aquí. Veamos en dónde podría estar ese niño, ya que al parecer está con vida. ¿Dónde está el bebé desaparecido del hospital de Cusco, Perú? Acá yo veo a los padres muy desesperados. Aquí tienen que investigar a fondo la institución. El hospital tiene que ver aquí qué está pasando en ese hospital y varios hospitales de Perú. ¿Qué está pasando? Porque también, y acá voy a ser un poco explícita diciendo esto, ¿cómo es posible que receten otras cosas que no tienen nada que ver los médicos? ¿A qué se están prestando? ¿A qué se están prestando? Y no solo esto sucede en Perú, sino que está sucediendo en varias partes del mundo. ¿Quién les está pagando? Para, así no quieran verlo así, están matando a gente. Y eso no es de un médico. ¿Sí? Igual, al igual que Cataleya, mientras más se apresuren en encontrarlo, lo van a hallar, pero si paralizan las investigaciones, va a quedar en algo, en un tema no esclarecido, en un caso sin resolver, se podría decir. Acá me habla de los médicos, que los médicos están ocultando acá la verdad. Hay sospechosos, hay testigos aquí también. Y aquí mucho cuidado, pero mucho cuidado, madres embarazadas que vayan a dar a luz a ese hospital donde ya se perdió ese bebé. No me acuerdo en estos momentos el nombre del hospital, pero es en Cusco, Perú. Busquen en las noticias, en YouTube, debe salir exactamente el nombre del hospital donde desapareció este niño, este bebé, esta criatura.
Pero mucho cuidado a las gestantes que vayan a dar a luz en ese hospital y en cualquier hospital, siempre vayan acompañadas, porque acá están sucediendo cosas realmente terribles. Y tienen, acá hay como que un negocio, justo lo que les acabo de decir. Acá hay como que un negocio, algo que están haciendo con esos pequeños desaparecidos. Acá, como les dije, puede que este bebé haya nacido con complicaciones, pero que haya perdido la vida como tal, no. No veo así. No veo que haya perdido la vida instantáneamente. No. Hay muchas personas aquí involucradas también en este caso. Tal vez lo que estoy viendo acá es que sean parte de algo así como que trata de personas, pero en este caso trata de niños pequeños. O sea, que es decir que los ofrecen a, o sea, una madre que no puede tener hijos. Eso es lo que estoy viendo que pasa aquí. Bueno, esto ha sido todo el vídeo. Si te ha gustado, regala un like. No olvides de suscribirte al canal Clesania para más casos como este. Vamos a seguir esclareciendo también más casos, a ver qué ocurrió. En varios casos, hay más casos de desapariciones y así, y poco a poco vamos a ir esclareciendo. Bueno, dale click a la campana para que puedas visualizar los nuevos vídeos de predicciones mundiales, predicciones de sismos y desastres naturales, horóscopos e historias paranormales. Esto ha sido todo el vídeo y espero que encuentren pronto a Cataleya y a ese bebé, porque mientras más rápido avancen las investigaciones, hay más probabilidades de encontrar. Pero Wilson sí no está con vida, lamentablemente. Nos vemos pronto y cuídense mucho, cuiden a sus niños.